Muy bien, querida iglesia, qué lindo nuevamente poderlos tener presentes, aquellos que están por la red en este tiempo que estamos viviendo, donde estamos utilizando la red como una alternativa dadas las situaciones, pero esto no minimiza bajo ningún punto de vista la administración del Señor, del Espíritu Santo. No estamos limitados a formas y a lugares, sino que tomamos aquello que el Señor nos permite y pese a las situaciones, adoramos a nuestro Señor en espíritu y en verdad y nos disponemos a aprender de Él. En estos días estaba leyendo un autor, no era un estudio del libro de los Hechos, pero sí el autor hablaba de esta iglesia primitiva. Y yo cada vez que estudio para poder compartir junto con cada uno de ustedes este estudio, valga la redundancia, me motivo realmente porque veo lo que son nuestras raíces, veo lo que debemos de ser, vemos lo que está para ser tomado en nuestras vidas y realmente eso me renueva, eso me desafía. Y es el deseo mío que cada uno de nosotros podamos ser desafiados en la visión de la iglesia, en la esencia misma de la iglesia y no tal vez en aquellas cosas que nosotros hemos dejado que lamentablemente sustituyan el lugar correspondiente al Espíritu de Dios y al propósito de Dios. Una de las cosas que hablaba este autor que leía era justamente señalar cómo esta iglesia primitiva era sólida, ya hemos dicho anteriormente, porque era una iglesia que estaba dirigida por el Espíritu Santo, por la misma entrega de sus integrantes, pero hablando un poco de la interioridad de los miembros del cuerpo de Cristo, decían que era una iglesia que no estaba en el cuerpo, o sea, en la vida de cada miembro del cuerpo fraccionada interiormente. ¿Qué queremos decir con esto? Que los miembros del cuerpo no cuestionaban. Los miembros del cuerpo no jugaban entre la incredulidad y entre la fe. Los miembros del cuerpo entendían que Cristo había resucitado, que era verdad, que el Espíritu Santo había descendido, que tenían una misión clara en este mundo y no se daba lugar a duda en medio de todo esto. Esta unidad interior permitía que el enemigo, por más que quisiera entrar en determinados momentos, no fuera permeable. La iglesia no era permeable, tenía con qué responder al enemigo. El enemigo sí la podía atacar de afuera, pero cuando de adentro la iglesia era atacada, inmediatamente era sofocada. Ya vimos anteriormente lo que ocurrió con Ananías y Zafira como un primer intento del enemigo de fraccionar interiormente ese espíritu. Pero vemos como inmediatamente el Espíritu del Señor denunció, obró y se conservó esa pureza inicial. Qué importante que es para la vida de nosotros que no estemos fraccionados adentro. Yo sé que hoy por hoy vivimos tiempos distintos, vemos que vivimos tiempos en donde tenemos que discernir en muchas ocasiones lo que es el error, lo que no es, pero qué importante que es en cuanto a la fe ser como niños delante de Dios. Qué importante que es cuando el enemigo viene a atacar tu vida, que encuentre en tu interioridad un ser unificado, que encuentre en tu interioridad una vida rendida completamente a Él, que encuentre en tu interioridad un yo ante la cruz. De esa manera, la iglesia cobra su esencia primitiva y se hace invencible en el mundo en el que vivimos. El capítulo de hoy nos va a estar introduciendo, ya mejor dicho, el 15 nos introdujo un poquito en la preparación del segundo viaje misionero de Pablo. Ya este capítulo nos va a estar metiendo en el segundo viaje misionero de Pablo y realmente vamos a ver sucesos que son sucesos de los cuales nosotros seguramente nos hemos acostumbrado a escuchar. Hemos acostumbrado a oír el término discípulo, nos hemos acostumbrado a escuchar la liberación, ¿no es cierto?, de alguien, nos hemos acostumbrado a escuchar el término conversión, pero realmente este capítulo va a vivificar cada uno de estos términos en la experiencia de la vida de las personas y esto nos va a refrescar un poquito el llamado al cual el Señor nos ha llamado. Vamos a empezar entonces en el capítulo 16, en el versículo 1. Del 1 al 6 va a estar hablando de una persona muy particular que aparece aquí. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí
había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Como recordamos, ya había pasado el apóstol Pablo, habían estado junto a Bernabé por Derbe, por Listra, y ahí a ellos los consideraron, ¿no? En Derbe, por ejemplo, tuvieron éxito en su labor evangelística, lo cual levantó un poquito el ánimo porque venían bastante golpeados, pero luego en Listra ellos son confundidos, ¿no? Con dioses, son adorados como dioses, y esa multitud que lo adora en un momento determinado, después se le vuelve en contra. Ahora ellos están pasando nuevamente por este lugar y aquí aparece una persona que es Timoteo. Una persona que tiene una característica determinada. Aquí aparece el nombre discípulo. Un discípulo que de alguna manera fue inspirado por esa aparente derrota, ¿no es cierto? O por ese fracaso aparente que hubo, pero este joven vio que había un hombre de Dios capaz de resistir todo aquello que fue en contra de él y mantenerse fiel a un mensaje. A veces no vemos lo que ocurre cuando nos mantenemos fiel a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y muchas veces hay fracasos aparentes, pero hay otras personas que son testigos que tal vez vos no te estás dando cuenta, pero están viendo tu fidelidad en Cristo y están siendo inspirados. Y este joven fue inspirado en el primer viaje misionero de Pablo. Algo ocurrió en su vida y ahora este joven no es un cristiano más, no es un hermano más. Ahora este joven es un discípulo y como discípulo es reconocido por los demás. Un poquito la historia de este joven, versículo 1, volvemos un poquito atrás, dice: hijo de una mujer judía creyente, pero el padre era griego. O sea, un hogar disfuncional, ¿no es cierto? Si bien el linaje lo da la madre, ¿no es cierto? Como madre judía, el niño era reconocido, Timoteo es reconocido como judío, pero el padre es griego. Vamos ahora sí al versículo 2. Dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué bueno que es cuando la gente te reconoce como un discípulo de Cristo. Pregunta: ¿cómo te reconoce la gente? ¿Te reconoce como una buena persona? ¿Te reconoce como alguien que va a la iglesia? ¿O te reconoce como un discípulo de Cristo? 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Acá viene algo que es interesante. Un joven que fue inspirado por un hombre de Dios. Este joven inspirado por un hombre de Dios decidió ser diferente que los demás jóvenes. Un discípulo tiene una parte diferencial. Un discípulo es alguien que se compromete. Un discípulo no es alguien que se conforma con lo mínimo indispensable. Un discípulo no es alguien que cumple. Un discípulo es alguien que está enamorado de Cristo. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo a pesar de cualquier cosa. Eso es un discípulo. Y eso se hace notar. La gente lo reconocía. Y eso abre oportunidades. ¿Por qué razón? Porque Timoteo no sabía si algún día Pablo pasaría, pero Timoteo estaba haciendo fundamentos eternos en su vida, y para alguien que hace fundamentos eternos y que tiene un compromiso con Dios al 100%, siempre acontecerá la oportunidad. Como aconteció la oportunidad a David, también acontece la oportunidad a Timoteo. Y cuando llega la oportunidad, que en este caso es Pablo, no se demora ni un solo instante en incorporar a Timoteo a su equipo misionero. Y esto también nos muestra un principio. Pablo, si ustedes recuerdan bien, en el capítulo anterior, él pierde de alguna manera un Bernabé, que se queda con Juan Marcos. Queda él con Silas. Sin embargo, si vos prestás atención, gana un Timoteo. Esto nos muestra claramente cómo no hay personas indispensables en la iglesia. No hay
personas indispensables en la obra. Dios siempre tiene preparado un discípulo para la continuidad de su propósito. Vamos al versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Timoteo estaba dentro de aquellos que entregaban las ordenanzas que, como vimos en el capítulo 15, en el concilio de Jerusalén ya se había pactado para entender, ¿no es cierto?, que no había que ser necesariamente judío para recibir a Cristo y para ser salvo. Esa idea se había deshecho completamente. Esta carta apostólica era repartida a fin de confirmar a las iglesias en la fe. Pero, como dijimos anteriormente, Timoteo, ¿qué pasa? Tenía madre judía, padre griego y no era circuncidado, y acá tenemos un gran problema. ¿Por qué razón? Porque el judío que no era circuncidado era tomado en ese entonces como un judío apóstata. Entonces, no era de testimonio que un judío de apariencia apóstata estuviese entregando a los demás judíos las ordenanzas del concilio de Jerusalén. Entonces, Pablo opta por circuncidar a Timoteo, no para salvación. Sabemos que Pablo ya sabía cómo era el asunto, no era necesario circuncidar para salvación, pero también hablamos de la sensibilidad de la conciencia del judío, y para que no fuera tropiezo, entonces es circuncidado. ¿Tenía algún valor esta circuncisión? No era bajo la ley de la justificación, sino bajo la ley del amor. Esta circuncisión tenía que ver con el fin de que no fuese tropiezo al resto de los judíos. Vamos al número 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto me encanta cuando dice que las iglesias aumentaban. ¿Qué quiere decir? No era bueno el contexto, no era buena la situación, pero las iglesias eran fortalecidas, eran confirmadas, y la consecuencia de eso era el crecimiento. Ellos llevaban las cartas apostólicas, ellos decían: chicos, acá no es un asunto de hacer cualquier cosa, esto es de esta manera. Ah, bueno, lo aceptamos, y la iglesia era confirmada y crecía. El crecimiento no es un objetivo, el crecimiento es una consecuencia. El objetivo es una iglesia fuerte. La consecuencia de una iglesia fuerte es el crecimiento. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Acá me encanta porque toma el control, que nunca lo perdió, pero acá se ve evidente cómo el Espíritu Santo funciona. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, aún bien intencionadas, desde nosotros mismos, y el resultado no es siempre bueno. Nosotros no fuimos llamados a hacer lo nuestro para Dios. Nosotros somos herramientas. ¿Y qué hace una herramienta? Una herramienta es manejada por la persona, ¿no es cierto?, que es pertinente a esa herramienta. Una herramienta no se levanta un día y dice: voy a ajustar un tornillo porque sí. La toma el técnico, ve cuál es el tornillo que tiene que ajustar y lo ajusta. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios. Cuando nosotros queremos ajustar los tornillos a nuestro parecer y movernos a nuestro parecer, no estamos funcionando en el orden divino. Pero cuando tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo, nos ponemos bajo su señorío, somos utilizados en lo que Él quiere hacer. Entonces Pablo tenía con Silas muy buenas intenciones, pero el Espíritu Santo, por un motivo muy específico que vamos a ver más adelante, toma aquí el señorío, la dirección, la posta, y dirige a los discípulos. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Otra vez. Pregunta que hago. ¿Qué pasa cuando vos querés hacer algo y el Espíritu Santo te prohíbe una cosa? Decís: bueno, voy a hacer la otra, te prohíbe la otra. ¿Qué te pasa? Generalmente, vamos a ser sinceros, empezamos a racionalizar el asunto. Empezamos a poner una excusa religiosa, una excusa moral. Si esto está bien intencionado, esto es bueno y acá hay una necesidad, hay que hacerlo. Eso es 2 más 2, 4, ¿no? Es un razonamiento.
Pero el Espíritu Santo conoce cuál es el tiempo perfecto para cada cosa. Y aún conoce si sos vos la persona que va a ser fecundo en ese lugar o vas a estropear ese lugar. Entonces, por algún motivo, Pablo todavía y Silas no estaban preparados para lo que el Señor quería hacer en ese lugar. Aparte, la visión de ellos era pequeña. Ellos querían alcanzar ciudades y acá el Señor los está preparando para alcanzar un continente. Entonces miren la diferencia que hay. Qué importante que es que vos y yo estemos sujetos al gobierno del Espíritu Santo, aun cuando te dice esperá. El Señor tuvo que hacer esperar a Moisés para liberar 1.000.000 largo de judíos que estaban presos, que estaban encarcelados. Lo tuvo que hacer esperar 40 años para poderlos liberar en el nombre de Él, para ser guiados por Él y para guiarlo a lo largo del desierto. El Señor muchas veces te va a hacer esperar, porque aunque vos tengas todas las ganas y todo el deseo, todavía el carácter está necesitando ser tratado por Él. Y vos estás queriendo salir muchas veces de esa escuela que por el amor de Dios Él te ha introducido para que tu carácter sea moldeado y querés hacer algo, porque es más fácil hacer que ser entrenado. Pero el Señor te entrena para poder hacer algo distintivo. El Señor entrenó a estos discípulos, los preparó, no simplemente para predicar el Evangelio en algunas ciudades, sino para golpear un continente con la palabra de Dios. Pasando junto a Misia, descendieron, a Troas. ¿Seguimos? Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Me encanta cómo se mueve el Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos monopolizar la dirección del Espíritu Santo, creyendo que se puede mover de una manera o de otra manera. Si ustedes prestan atención, el Espíritu Santo les prohíbe a los discípulos avanzar, pero no es que hay una visión, no es que hay nada espectacular. Muchos de los autores señalan que este freno son puertas cerradas. Simplemente. Con esto tenemos que prestar atención también porque, como decimos siempre, hay puertas cerradas que no quieren decir que no sea la voluntad de Dios y hay puertas abiertas que no son para que nosotros pasemos. Aquí el Espíritu Santo cerró las puertas, pero para dar una dirección clara, le da una visión de noche a Pablo. Y esto, a lo largo de toda la semana, estuvo golpeando mi corazón porque veces pasadas hablábamos acerca de la necesidad de una visión de Cristo en nuestras vidas. Pero también esto nos muestra la importancia de la visión de la necesidad. A veces hacemos de la necesidad del perdido algo formal y algo religioso. Hay que hablarle a la gente de Cristo. No es así. Si no les hablamos de Cristo se mueren. Si no les hablamos de Cristo se pierden. Día tras día se están perdiendo y se están perdiendo. Hoy vos estás viendo que en la iglesia de los Hechos el mundo era muchísimo más reducido que ahora. Ahora cada generación nueva que se va renovando son miles de millones de personas que se pierden sin conocer a Cristo. O sea, no era que acá era más que ahora. Ahora se necesita muchísimo más que antes, porque hay muchísimas más personas que nacen sin conocer a Cristo. Esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de tiempo, iglesia. Los tiempos no son buenos, pero no solamente no son buenos, lo cual nos lleva a tener que despertar a nosotros espiritualmente en virtud a nuestra santidad, a nuestra vida espiritual. No son buenos en virtud al propósito. La gente se está perdiendo. Y más en este tiempo presente, con lo que estamos viviendo, la gente muere sin conocer a Cristo. Y lo peor de todo es la indiferencia. ¿Cuántas personas pasaron al lado tuyo y te dijeron: orá por mi familiar que está infectado? ¿Sabés que al amigo de un amigo murió la esposa? ¿Cuánto hemos escuchado de esto? ¿Y qué hemos hecho al respecto? ¿Necesitamos una visión del hombre macedonio o la visión la estamos teniendo hoy cuando vemos la televisión, cuando escuchamos los que nos rodean?
¿No será acaso que no nos estamos dando cuenta y que miramos estos tiempos pasados como tiempos de oportunidad y no nos damos cuenta que hoy mismo este tiempo raro, este tiempo de dificultad, no está siendo ni más ni menos que una oportunidad de salvación para el mundo entero y somos nosotros los que tenemos que hacer algo al respecto? ¿Necesitamos la visión de un varón macedonio o el varón macedonio lo estamos viendo al lado nuestro en la tele y en cada día? Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí me confundí, pero esa confusión nos va a llevar a algo también, y en parte nos va a llevar a por qué razón el Espíritu Santo le prohíbe, ¿no es cierto?, a los discípulos predicar en otro lugar y los manda para acá. Si vos prestás atención, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahí hay un cambio, ¿no? De primera persona, se está hablando de general a primera persona. ¿Por qué razón? Porque acá, cuando dice procuramos partir, acá se está incorporando a alguien nuevo en el equipo misionero de Pablo y de Silas. ¿Quién es? Por supuesto, Lucas. Por eso dice procuramos. Él mismo se está incorporando. Y acá entonces estás viendo cuál es la razón, porque acá es donde lo están levantando a Lucas, ¿no es cierto? Entonces, parte del propósito que era no solamente tocar un continente, sino levantar un miembro que sería trascendental en los propósitos divinos. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Siempre vos sabés que me quedaba en la cabeza Samotracia, ¿no? Digo, ¿cómo se puede llamar un lugar así, ¿no? Samotracia. Y vos sabés que Samotracia es un término náutico, que quiere decir viento de la espalda. Y de hecho, si vos prestás atención, dice, zarpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y vamos al 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Está muy relacionado el término Samotracia, que es un término náutico que es viento en la espalda, ¿no es cierto?, con la velocidad a la que llegaron a la primer colonia de Macedonia, que es Filipos. Llegaron, hicieron 156 yardas en un promedio de 2 días. Lo que se estipulaba normalmente eran 5 días de embarcación. Pero qué importante que es cuando vos estás en los propósitos de Dios y hay urgencia en el reino por la obra de Dios. Es como que el Señor allanó todo, permitió ese viento, ¿no? Ese viento de Samotracia, los empujó y en el término de 2 días contra 5 días, ellos estuvieron en aquel lugar. Muy bien, entonces aquí estamos ya en Filipos, ¿no?, que es una provincia de Macedonia, es una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Al versículo 13... Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido en aquel lugar. Filipos era de alguna manera predominantemente romana. Es en este lugar donde Marco Antonio y Octavio pelean contra Brutus en el 46 más o menos, que es la segunda guerra civil que se hace en Roma. Aquí él es vencido. Entonces Filipos queda íntimamente ligado con Roma y es predominantemente romano. O sea, hay más cantidad de habitantes, ¿no es cierto?, romanos que judíos. Por eso que el judío en aquel lugar no era medio extraño, ¿no es cierto? No tenía sus rasgos, su vestimenta, era medio extraño. Y de hecho vos vas a ver que esta situación de alguna manera lo denota. ¿Por qué? Porque hay mujeres sentadas en la oración. Normalmente, ¿dónde se oraba? En las sinagogas. Ahora, ¿qué pasa? No había la suficiente cantidad de varones que formaban, ¿no es cierto?, de alguna manera un grupo que permitían habilitar, 10 varones permitían habilitar de alguna manera una sinagoga para poderse juntar ahí. Pero acá simplemente vemos a las mujeres orando y no vemos hombres. No alcanzaban ni el mínimo indispensable. El lugar que tenían para orar, ¿no es cierto?, era ahí al costadito del río, en la costita del río, pero eso también te muestra la piedad de ellos, la búsqueda, el hambre de ellos, ¿no? Entonces, vamos al 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía. Pablo
tiene una visión de un varón macedonio y se encuentra una mujer. Eso es bueno, tratar a veces de interpretar, ¿no? Porque si vos sos demasiado literal, vas a buscar el varón que te está diciendo vení, pasá. Pero la visión probablemente puede señalar no solamente una persona, sino la necesidad completa de un lugar. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, de alguna manera el varón macedonio, pero no es un varón macedonio, sino una mujer con necesidad de Cristo. Y esta mujer es Lidia. No es un varón pujante que va a abrir una sinagoga, que tiene autoridad, que tiene contactos. Es una mujer que está con un grupo, pero que tiene un corazón para con Dios. Ese corazón es distinguido por medio del Espíritu Santo, es abierto para que reciba el mensaje, y esa mujer conoce a Cristo. Esta mujer es oriunda de Tiatira, donde luego en Apocalipsis vamos a ver que hay una iglesia que probablemente esa iglesia de Tiatira se entiende que es fundada por Lidia o que tuvo algo que ver al respecto. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ese es el testimonio de una conversión. Una conversión no mejora lo viejo. Una conversión agrega lo nuevo. Agrega la vida de Cristo en uno. Esa mujer estaba tan llena, esa mujer estaba tan repleta, que aún se siente indigna de pedirles a ellos el privilegio que vengan a estar o a compartir con su vida. Me hace acordar a la mujer tsunamita, ¿no?, que construye todo para que Eliseo y Giezi se queden en ese lugar. No querían soltar al Señor, no querían soltar lo que habían recibido, entonces por favor, quédate. Y lo obligaron a quedarse. ¿Te acordás los samaritanos? Lo obligaron al Señor a quedarse. Eso es el testimonio de alguien convertido. Iglesia, despertate a esta pasión. Despertate a la pasión de no dejarlo ir. Despertate a la pasión de perseguirlo. Despertate a la pasión de estar con Él. ¿De cuántas cosas estamos apasionados? ¿De cuánta ilusión natural estamos apasionados? Y simplemente con el Señor estamos muchas veces, por así decirlo, ligados en una obligación. Cambiemos las cosas. Apasionate de aquel que te salvó y que te hizo parte de su reino. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, a la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mirá cómo evangeliza el Espíritu. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasa en esta situación? A ver, lo que esta mujer tiene es realmente un espíritu inmundo. Hoy por hoy el 80 al 90% de los adivinos, brujos, agoreros son personas que apelan al chantaje emocional. Por supuesto que es algo malignamente inspirado, pero no tiene que ver mucho con lo sobrenatural. Tiene que ver más que nada con intuición, tiene que ver con premonición, pero no tiene que ver con algo espiritual. Acá sí. Acá había un espíritu inmundo que vivía en esta joven. Y este espíritu inmundo les hacía propaganda, les hacía marketing, ¿no?, a los discípulos. Y vos fíjate que les predicaba el evangelio. Y Pablo se ve que la dejó pasar la primera vez, pero ya la segunda no, porque ya veía que había algo que no estaba mal. Es muy difícil que el enemigo quiera ayudar a que el reino de Dios se establezca. Por supuesto, ¿cuál es la idea? Entorpecer la labor. Si el enemigo lograba formar alboroto en medio de todo esto, ¿qué pasa? Más rápidamente iban a echar mano a los discípulos. Nosotros vemos los endemoniados como gritaban, ¿no es cierto?, detrás de Jesús, oh siervo de la... y Jesús los hacía callar. Bueno, acá todo esto no era bueno, por eso el apóstol Pablo hace callar y libera a esta chica de ese demonio. Pero acá viene otro problema. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades.
y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. A ver, ¿cuál era el problema acá? Acá el problema no era que esta gente quería cuidar al pueblo, acá el problema no era que quería vigilar por el bienestar general, acá el problema era que la fuente de ganancia se había ido. Era algo parecido a lo que pasó con los gadarenos, ¿no? Cuando su economía quebró, no querían saber absolutamente nada con Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su economía había quebrado. Bueno, acá evidentemente esta joven era una esclava que les daba ganancia, no se da más ganancia, vamos a inventar algo. Dijimos que Filipos era predominantemente romano, los judíos eran medios raros ahí, entonces estos judíos están alterando nuestras buenas costumbres romanas. Y acá nosotros tenemos que entender que cuando habían lugares que eran predominantemente romanos, habían dos leyes que eran las que entraban en validez. Para el ciudadano romano era una denuncia, era todo un proceso, todo un protocolo. Para el que no era romano, era por los magistrados y por la gente tratado a su antojo. Como así también para el pueblo judío, el azote para el judío tenía un número de parte de los judíos. Pero para los romanos, cuando había que azotar, no había número. Le daban hasta que se cansaba, ¿no es cierto? Entonces, aquí ellos son azotados de una manera muy cruenta y son encerrados en la cárcel. Ahora, presten atención a algo. Tanto Lucas como Silas como Pablo tenían ciudadanía romana. Y ellos podrían haber apelado a eso, pero por algún motivo no lo hicieron, que luego lo vamos a ver. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo, ¿no es cierto?, era un elemento, todos sabemos, donde los pies son de alguna manera agarrados, pero estaba puesto de una posición o de una manera tal que es incómodo, ¿no es cierto? O sea, no le encontrás posición. A todo esto no te olvides que fueron azotados salvajemente, más un cepo encima. Imagínate la situación en la que estaban estos hombres de Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A veces nosotros acá tenemos calefacción, aire acondicionado, agua, café, todo, ¿no es cierto? Y tenés que estar diciéndole a la gente: levántese para adorar, para orar. Y hoy no tuve tiempo, y hoy no oré, ¿no es cierto? Vos imaginate estos hombres de Dios después de haber recibido lo que recibieron. ¿Qué hacen? ¿Tienen lástima de sí mismos? ¿Qué hacen? ¿Se ponen a pensar, estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo lo correcto? Oran, adoran, y los presos que están alrededor escuchan. En ningún momento dejan de dar fruto. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas por el terremoto, ¿no es cierto? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Fue un mover sobrenatural de Dios, y ese terremoto tiene que ver con Dios llamando la atención. Dios moviéndose sobrenaturalmente, porque Dios quiere hacer algo en ese lugar. No es causa de la fatalidad que los discípulos hayan ido a parar. No está mal que Pablo haya reprendido a ese demonio. ¿Cuántas veces el enemigo, haciendo vos lo correcto, viene a acusarte porque haciendo lo correcto fuiste a parar a un lugar incómodo? Pero ese lugar incómodo tiene un propósito, ya sea desde el crecimiento interior tuyo a algo que vos no estás viendo, pero sí va a afectar a otros. Sacudían al instante, todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Lógicamente, si el carcelero no es digno de confianza, por supuesto que lo mataban. Si se le escapaba algún preso, lo mataban, ¿no es cierto? Cuando ve todo esto, dice, ya está, ¿para qué vivir? Sacó la espada, ¿no es cierto? Se terminó todo. Pero él pensó, ¿no?, que habían huido. Ahora el 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No escapó nadie. Esto no es para muerte. Qué importante, ¿no es cierto?, que el verdugo del hombre de Dios ahora se convierte de alguna manera, ¿no es cierto?, en siervo del hombre de Dios. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, y esto es hermoso, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando leía este versículo me venía la del joven rico, ¿no es cierto? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Vende todo. Ah, no, ¿no? Pero acá el carcelero ya está al borde de la muerte. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No puedo negar todo esto que estoy viendo, que estoy experimentando. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es lindo para tomar dos cosas. A veces esto se toma como una promesa absoluta. Esto no es una promesa absoluta. ¿No viste lo que dice la Biblia? Cree tú y serás salvo vos y toda tu casa. No es una promesa absoluta, es una promesa específica, dada al carcelero, pero que de alguna manera nos desafía a nosotros a la esperanza de creer para la salvación de nuestra casa. Pero no es una promesa incondicional, sino que es una situación específica que ocurre con el carcelero. Por supuesto, tenés que orar por tu familia. La palabra de Dios, ¿qué te dice? Que si pedís algo conforme a su voluntad, Él lo escucha y Él lo hace. Pero no es aplicada esta de manera general. Soy salvo yo, entonces salvo a toda mi casa. No es así. Esto es simplemente para una situación específica en ese momento que nos da la esperanza también para orar y pedir la salvación para nuestra casa. No le hace gran planteamiento doctrinal, solamente cree en Jesucristo porque eso es lo único que a nosotros nos puede hacer salvo. De la misma manera que el Espíritu Santo preparó y abrió el corazón de Lidia, el Espíritu Santo de una manera diferente prepara y abre el corazón de este hombre. Entonces el macedonio que hace señas, ¿cuál es? Es Lidia y es el carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué hizo Lidia? Lidia le rogó, por favor, quédate en mi casa. ¿Qué hace el verdugo? Le limpia las heridas. Eso es conversión. Cuando eso está en la iglesia, cuando el milagro de la vida transformada está en la iglesia se levanta en poder, la iglesia se aviva, porque es una vida nueva, no es una vida vieja recauchutada, es una vida nueva. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que Dios nos permite hoy en el tiempo que estamos viviendo. A partir de la necesidad de la gente, por favor, sé sensible a la necesidad de la gente. Pedimos un avivamiento. ¿Sabes dónde está el avivamiento? Está esperando en el corazón de la persona que está desorientada, que no sabe qué hacer en este tiempo. ¿Y sabes quién va a encender el avivamiento? Vos, yo. Si realmente estamos encendidos y no dejamos pasar esto como simplemente una pandemia o algo que pasó. Es algo que está de alguna manera contemplado en la soberanía de Dios y es una puerta abierta que nadie puede cerrar. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Imagínate esa fiesta. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, ¿no? Pero para todo esto no había nadie en la cárcel. Los demás presos estaban, pero Silas, Pablo no estaban en la cárcel. Los alguaciles iban para allá.
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salí y marchaos en paz, váyanse, ¿no? Quien lo salvó, quien creyó, no, ahora escápense, y si a vos te matan no importa, ustedes váyanse. Una vida convertida, una vida salvada. 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadano romano, ahora sale, ¿no? Siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¡Qué autoridad, eh! No se la vamos a hacer barata. No nos preguntaron, somos romanos, ahora ellos tienen que dar cuenta de esto. Que vengan ellos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, metieron la pata, los mandaron a juicio sin prueba, de manera extralegal. Entonces ahora estaban muy complicados y tuvieron miedo. Los magistrados tienen miedo y el preso no. El preso está con autoridad entero. Qué bueno que es esto. Me encanta ese contraste. 39. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Los que le pegaron, los que los agarraron y lo metieron en la cárcel más profunda, por favor, no hagan, váyanse tranquilitos, no hagan más lío, estamos todos bien, somos todos amigos, una equivocación, ¿no? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. No nos vamos a ir, porque vos nos decís que nos vayamos a la ciudad. No nos vamos a ir de la ciudad, nos vamos un ratito a lo de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No nos vamos a ir porque nos decís que nos vayamos hasta que no terminemos de hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a lo de Lidia. Quédense tranquilos, nosotros estamos bien. Hubo un terremoto en la cárcel, el carcelero se convirtió, así que Lidia, después fíjate si te pones en contacto, mandale un WhatsApp al carcelero, fíjate, después arman un grupito, ¿no es cierto? Comienzan a orar, comienzan a buscar a Dios, porque ya el Espíritu Santo está en medio de ustedes, ya empezó la obra de Dios. Lidia, que uno dice, bueno, pero Lidia es la primer conversa del continente europeo. Ahí tenemos el varón macedonio, el carcelero, segundo. ¿No es cierto? Ahí tenemos el varón macedonio, Lidia y el carcelero. Dos personas, una iglesia en un continente nuevo. Por eso el Espíritu Santo los paró. ¿Qué pasara si hoy escucháramos al Espíritu Santo y en vez de ir a donde nosotros queremos ir, empezamos a ir a donde Él nos manda? ¿Qué pasa si en iglesias, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo comienza a hablar, levantar y enviar a cada continente, a cada lugar diferente, hombres y mujeres, para predicar el Evangelio? ¿No será acaso que el Señor quiere estar haciendo lo mismo que hizo antes? ¿No será acaso que el Espíritu Santo nos está despertando? ¿No será acaso que en vez de ser hermanos como eran los que estaban alrededor de Timoteo, tenemos que dar ese paso para ser discípulos y para que aquellas personas que nos conocen sepan no solamente que sos un buen profesional, no solamente que vas a la iglesia, no solamente que sos una persona honesta, sino que sos un discípulo de Cristo, que sos una persona con un propósito y que sos un medio de salvación para aquel que está al lado tuyo? ¿No será hoy que tenemos que ocupar nuestro lugar de discípulos y dar testimonio al mundo entero en medio de la ola de prueba que este mundo está pasando? ¿No será hoy que la iglesia primitiva tiene que estar presente en nosotros, en este siglo? Que realmente el Señor nos esté dando la sabiduría y el entendimiento. No solamente para cuidarnos y ser responsables frente a todo esto, sino también para ser sensibles a un mundo que, de la misma manera que Lidia y el carcelero, están preparados para que el mensaje de Jesucristo transforme sus corazones. Amén. Les invito, allí en donde están, a poder tomar un tiempo, poder cerrar nuestros ojos